desde corrientes traicioneras hasta aguas infestadas de criaturas letales. Prepárense para un viaje que les hará cuestionar la seguridad de esos lugares paradisíacos que quizás alguna vez consideraron para un refrescante chapuzón. Pero antes de sumergirnos en estas aguas peligrosas, no olviden suscribirse y activar la campana para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Vamos a sumergirnos en los lugares más peligrosos del mundo para nadar. ¿Cuántas veces te has lanzado a una piscina, has empezado a nadar y luego te has perdido? No es algo que pase todo el tiempo, espero. Pero para aquellos lo suficientemente valientes como para poner un pie en el sumidero del Nido del Águila, es una posibilidad muy real. Ubicado en la costa de Florida, el Nido del Águila es un sumidero inundado que a simple vista parece una piscina secreta escondida perfectamente del resto del mundo. A veces sus aguas son completamente claras, otras veces son prácticamente negras, teñidas por pigmentos naturales llamados taninos de la vegetación circundante. Pero no importa cómo se vea el agua en la superficie, una vez que te sumerges, el peligro aumenta a 11. Porque esta es solo la entrada a una enorme red de cuevas y túneles sumergidos debajo. Algunos tan profundos como 94 metros, extendiéndose a más de 1.6 kilómetros, todo en la oscuridad total. Es un lugar popular entre los buzos de cuevas, que sienten una especie de alegría psicópata con la idea de viajar bajo tierra, bajo el agua, mientras están prácticamente ciegos. Además, debido a que algunos de ellos, increíblemente valientes o completamente trastornados, quieren ampliar los límites de la exploración, intentan mapear cuevas y túneles previamente inexplorados. El problema es que es fácil dar la vuelta y perderse aquí, especialmente en la oscuridad total cuando todas las rocas a tu alrededor se ven iguales a la luz de las linternas. Algunos buzos y nadadores demasiado ambiciosos se han perdido tanto que nunca regresaron a la superficie. Desde 1981, al menos 13 buzos han sucumbido a este terrible destino. Se ha puesto tan mal que se han instalado letreros como este en la cueva para tratar de disuadir a los nadadores ansiosos de nadar más lejos y perderse. Bueno, no hay necesidad de disuadirme, California, porque por suerte para ti, soy un gran cobarde. En el Reino Unido se puede encontrar otro lago de aspecto engañosamente hermoso en un pozo excavado en el campo de Derbyshire. Estas son las hermosas aguas azules de la acertadamente llamada Laguna Azul, o más bien solían serlo. En 2013 y luego nuevamente en 2020, el consejo local tiñó las aguas de negro para tratar de disuadir a los ansiosos lugareños de zambullirse en ellas. ¿Pero por qué? Bueno, a pesar de la parte de laguna de su nombre, en realidad está situado en una antigua cantera de piedra caliza que después de que quedó en desuso en 1952, finalmente se dejó para recolectar agua de lluvia. Debido a que las rocas calizas circundantes filtraron cristales de calcita en el agua, las aguas adquirieron gradualmente este atractivo color turquesa, pero también le dieron a la laguna un fuerte pH alcalino de 11.3. Teniendo en cuenta que el amoníaco tiene un pH de 11.5 y la lejía es de aproximadamente 12, nadar es lo último que deseas hacer en estas aguas. Con esa concentración, el agua causa irritación de la piel, problemas estomacales e incluso quemaduras químicas. Pero esto no fue suficiente para evitar que las personas se bañaran, especialmente durante el encierro. A pesar de los montones de basura en el agua, los animales muertos y una señal de advertencia imposible de pasar por alto, todavía se puede encontrar gente arriesgándose en este pozo. Quiero decir, sé que las piscinas públicas no tienen la mejor reputación, pero nadar en lejía rodeado de basura no parece exactamente algo mejor. El arma secreta de Yellowstone. Ahora bien, no todos los cuerpos de agua mortales son de un solo color, como lo demuestra el gran manantial prismático del Parque Nacional de Yellowstone. Ubicada en la cuenca de Midway-Hazer, esta es la tercera fuente termal natural más grande del mundo. Mide 113 metros de diámetro, es más del doble de la longitud de una piscina olímpica. El lecho rocoso luce enormes círculos concéntricos de vibrantes azules, verdes, amarillos y naranjas, lo que hace que parezca un portal mágico en lugar de una piscina. Pero estos no son mágicos, se reducen al agua calentada geotérmicamente que brota del centro del manantial, que puede alcanzar casi 87 grados centígrados de ebullición. Cuando esta agua se esparce, se enfría, lo que permite que se desarrollen anillos de diferentes bacterias que prosperan a temperaturas que oscilan entre 55 y 87 grados Celsius. Eso todavía es muy caliente, tan caliente como de quemaduras de tercer grado, aunque las quemaduras son la menor de tus preocupaciones en esta área.
En 2016, un turista estaba visitando los manantiales de Yellowstone cuando él y su hermana, a pesar de todas las señales de advertencia, decidieron ir de excursión a un área restringida. Planearon darse un chapuzón en una piscina caliente lejos de las miradas indiscretas del público, pero mientras revisaba la temperatura del agua, accidentalmente resbaló y cayó. Se agitó desesperadamente pero no pudo salir. Su hermana trató de sacarlo, pero con las aguas alcanzando una temperatura hirviendo de 93 grados Celsius, ella sufrió quemaduras graves y no pudo evitarlo. Debido a que se habían desviado del camino, la ayuda llegó demasiado tarde. Una tormenta canceló un intento de recuperar sus restos e hicieron planes para regresar al día siguiente. Pero debido a que el agua en esta área también es ligeramente ácida, combinada con el intenso calor, cuando regresaron al día siguiente, su cuerpo se había disuelto. Sí, creo que me limitaré a un jacuzzi normal, gracias. Bien, hemos establecido que salirse de la ruta e intentar darse un chapuzón en piscinas de agua naturalmente calientes definitivamente no es una buena idea. Pero tengo la sensación de que el mensaje no ha llegado a todos los arriesgados que hay por allí. Así que vamos a ver otro ejemplo más extremo de agua que literalmente podría matarte si decides poner un pie en ella. Para esto debemos dirigirnos a Islandia, una nación famosa por su paisaje volcánicamente activo y sus fuentes de agua calentadas geotérmicamente. Aquí es donde encontramos una piscina bastante pequeña y de aspecto inocuo, ubicada junto al río Hritau. Todo es muy sereno, pero alrededor de cada 10 minutos algo perturba la paz. ¡Wow! Esta no es una piscina ordinaria. En realidad es el Stókur Geyser, uno de los géiseres tipo fuente más activos del mundo. Los géiseres como este están hechos de sistemas inundados de agujeros en forma de tubo y cámaras conectadas que se adentran profundamente en la corteza terrestre. Luego, el magma calienta el agua en el extremo más cercano del tubo hasta que comienza a hervir, y mientras lo hace, sube a la cámara, donde comienza a vaporizarse y convertirse en gas. Este gas luego se dispara hacia la superficie, obligando al agua a su alrededor a salir a una velocidad increíble. Ahora, por muy divertido que parezca zambullirse y dispararte en la propia resortera de la naturaleza, no todo es diversión y juegos. El poder del vapor empuja el agua a alturas de hasta 40 metros, lo que significa que tiene el poder de lanzar algo dentro de ella hasta la temperatura de un edificio de 10 pisos. Además de eso, el agua en este geyser puede alcanzar una temperatura ardiente de 240 grados Celsius. Entonces, tomar la tonta decisión de saltar aquí te dejaría con dos opciones: hervir hasta morir o caer y morir. Quiero decir, la tercera opción es mantenerse alejado de eso, pero dejaré que tú decidas. Si hay algún fanático del anime por allí, este próximo cuerpo de agua retorcido definitivamente es para ti. En Japón, el estrecho de Naruto es un canal entre Naruto en Tokushima y la isla Awaji en Hyōgo. Puede tener menos de 1.6 kilómetros de largo, pero conecta el océano Pacífico con el mar interior, y cuando las mareas suben y bajan 2 veces al día, sucede algo asombroso. Debido a que una gran cantidad de agua es empujada o arrastrada fuera de esta área, la marea crea una diferencia de nivel en el agua de hasta 1.5 metros entre los dos mares, y debido a que el estrecho es tan angosto, el agua que corre aquí a una velocidad de 19 km por hora crea una serie de remolinos masivos, que giran en círculos de unos 20 metros de diámetro. Estos son los remolinos de Naruto. Su nombre fue inspirado directamente por el Naruto Maki, un pastel de pescado en forma de espiral, que a su vez inspiró el nombre de Naruto Uzumaki, uno de los personajes de anime más populares cuyo nombre se traduce literalmente como Naruto Espiral. Te dije que a los fanáticos del anime les gustaría este. Si bien los remolinos en sí mismos no son lo suficientemente fuertes como para ser peligrosos para los barcos, se advierte a los nadadores solitarios que eviten los estrechos, ya que las corrientes pueden dominarlos rápidamente. Por ejemplo, en 2014, un temerario fotógrafo submarino que intentaba capturar imágenes de un remolino comparativamente pequeño en Cornwall, Reino Unido, no logró regresar a la superficie. Aunque parecía pequeño, la corriente que lo creaba tuvo el poder de arrastrar al fotógrafo hacia abajo y mantenerlo allí, lo que sin ningún aparato de respiración resultó fatal. Entonces, para todos los fanáticos del anime ninja, a menos que hayas dominado la técnica de caminar sobre el agua, sugiero usar un bote.